todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer el espacio que nos brinda la Asociación Argentina de Estudios sobre la Administración Pública, a Diego Pando, quien preside la organización, y también a Alberto Bonifacio, y bueno, todos los organizadores de este evento, de este congreso. Nosotros somos parte de Fundación Éforo, una organización civil vinculada a la participación ciudadana y al control público. Y somos los que estamos, y hay un montón de personas del otro lado que también forman parte de Éforo. Estoy con Federico Recaño, que es presidente de la Fundación Éforo, y además es secretario general de la Mesa Nacional de la Asociación del Personal de los Organismos de Control, APOC, con Marita Olivares, que es administradora, auditora gubernamental y también integrante de Fundación Éforo, con Luciana Speroni, que preside el área de Educación Ciudadana, también de Fundación Éforo, y con Hernán Caram, que es integrante del equipo de investigación y desarrollo también de nuestra fundación. Mi nombre es Paz Míguez, estoy hace una década y media en Fundación Éforo. Una década y media exactamente. Desde hace un tiempo esta parte como directora ejecutiva de la fundación, y bueno, muy contentos y contentas de estar acá, acompañados por todos ustedes. Y para arrancar, tenemos una presentación armada. A ver si la técnica me acompaña. Bueno, como les contaba, somos Fundación Éforo, y nuestro lema en realidad es que construimos participación ciudadana. Ahora vamos a hablar un poco de qué es la participación ciudadana para nosotros y cómo la concebimos. Contarles que tenemos varias iniciativas en Fundación Éforo de las que venimos trabajando hace muchos años. Espero que las hayan escuchado nombrar, y si no, muy brevemente las voy a mencionar. Una es Escuela de Vecinos, donde trabajamos con jóvenes, estudiantes secundarios de escuelas públicas y privadas en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en otros distritos del país, hace 15 años. El Auditor Info, que les voy a decir mucho más de esta iniciativa, que después Fede va a ahondar en eso. Acciones para la participación ciudadana, acciones, participación ciudadana, van a ver, esas palabras se van a repetir. Que es un suplemento en Diario Perfil, donde abordamos distintos temas de interés general y de actualidad. Ciudad Habitada, también una iniciativa, la iniciativa que vamos a presentar hoy. Éforo Data, la segunda iniciativa que también vamos a presentar. Y Foro 100, que es un espacio plural, intergeneracional, donde abordamos temas también de interés general, de opinión, política, coyuntura. Tenemos una edición nacional y una internacional. Quiero decirle que en Éforo trabajamos de manera interdisciplinaria. Acá, y el equipo que está del otro lado también, pertenecemos a distintas disciplinas profesionales, y nos gusta trabajar en equipo. Lo disfrutamos y creemos que el encuentro de esas transdisciplinas está la riqueza y el valor agregado de lo que hacemos. No quiero preambular más. Me gustaría darle la palabra a Fede, quien va a contar un poco qué es la participación ciudadana para nosotros, y complementar eso vinculando lo que hacemos y lo que pasa. Bueno, buen día. Bueno, ya los agradecimientos los hizo ella, pero también es un gusto para nosotros porque hay un montón de amigos en la asociación, así que también es una oportunidad para saludarlos y reencontrarnos. Estamos en un Zoom para nosotros, estamos probando, esto lo quiero aclarar a todos, estamos probando esta mesa multitudinaria como Zoom, así que les pedimos también en ese aspecto que van a ver nuestros gestos, por ahí nos tapamos o demás. Nuestro lema de Éforo es construimos participación ciudadana, y la verdad que veníamos charlando en la previa tratando de resolver algún tema técnico, pero decíamos que lo difícil de la participación es uno se quiere involucrar y es difícil llevar a la acción determinadas cosas. Cuando uno ve las promociones de determinados productos, es seguir participando, te sacan la tapita de la gaseosa y demás, y nos van diciendo seguir participando,
y nos dan una falsa idea de lo que es la participación. Para nosotros participar es, de alguna manera, es actuar entre y con otros. Es decir, nosotros entendemos que participar es actuar entre determinada gente y con esa gente. Es decir, no solo aportamos la individualidad, sino que también trabajamos con otros. Para nosotros, Éforo, digo, la participación la entendemos dentro de lo que llamamos una sociedad democrática. Entonces, lo que nosotros buscamos es sostener los valores de la democracia, es decir, la participación orientada a los valores democráticos, a los derechos que surgen de vivir en un Estado democrático. Entonces, en ese sentido, lo que vamos analizando también es la marcha de las instituciones. Nos vamos involucrando con diversas instituciones que hacen a lo público. Para dar un ejemplo, lo más notable de la participación en la sociedad democrática termina siendo el voto. El voto es el símbolo máximo de la participación democrática. Pero ¿qué ocurre entre una elección y otra elección? Ahí es donde nosotros nos planteamos esto, es decir, que está bueno ir a votar, pero ¿qué pasa entre elección y elección? Ahí es donde nos movemos. Y buscamos tener acciones concretas en ese sentido. Sé que ahora hay un panel que está hablando del lenguaje claro, ¿no? Digamos, las investigaciones sobre el lenguaje claro, fundamentalmente orientado al derecho. Para nosotros el lenguaje tiene que ver con la participación. Nosotros tenemos el Auditor Info, que ya nos citó Paz hace un ratito, es nosotros provenimos fundamentalmente de auditorías y organismos de control. Entonces realizamos auditorías que tienen informes, estos organismos de control, que muchas veces no resultan claros para la ciudadanía. Entonces lo que nosotros buscamos, o lo que inicialmente buscamos en esta página del auditor.info, lo que buscamos fue llevar esos informes de auditoría a un lenguaje más claro, ¿no? Para que la población pueda acceder a datos que a veces uno escribe de forma técnica y demás. El Auditor Info es un medio nativo digital, nació ya como medio digital. Y tuvimos la suerte, o si se quiere, por suerte, el reconocimiento de la Fundación Gago, una fundación orientada como Gabriel García Márquez en su sesgo periodístico, y nos reconocieron como uno de los medios nativos digitales, y de hecho nos están invitando ahora a participar en una exposición en Colombia, donde va a ir, entre otros, Marita, y bueno, otra gente que no está ahora acá, pero va a ir en representación del Auditor Info. Y para nosotros eso es una acción concreta de participación. ¿Por qué? A ver, para participar hay que conocer. No hay manera de participar si uno no va conociendo. Es decir, si yo no sé leer, me va a ser más difícil conocer determinadas cosas. Yo recuerdo la novela El nombre de la rosa, ¿no? De Humberto Eco, y bueno, fue llevada a una película también. Digo, ahí era como los que sabían leer, eran los dueños del conocimiento y lo administraban de alguna manera hermética, porque era una fuente de información. Digo, cuando uno sabe algo y no lo comparte, de alguna manera se está reservando una toma de decisiones. Y nosotros entendemos que la participación exige un conocimiento, es decir, exige poder comprender. Entonces digo, saber leer es una cosa, pero también no es solo saber leer, sino también leer dentro de determinados lenguajes que tienen que ver con lo técnico, que tienen que ver, en definitiva, con el acceso a la información pública, en el caso nuestro de la participación ciudadana. Si yo no puedo acceder a la información pública, si yo no puedo acceder a la tecnología, si yo no puedo acceder a la educación, si yo no puedo acceder a la cultura, voy limitando estas posibilidades de participar. Obviamente que las situaciones por supuesto, de pobreza y demás, limitan esta posibilidad de participar. Digamos, se hace más complicado. Entonces, la participación va muy atada también a lo que uno va, las posibilidades de acceso no solo a la información pública, sino a lo que decimos de educación, a las tecnologías y demás. Ahí las brechas digitales también son un impedimento para conocer. En definitiva, conocer es una capacidad intelectual, también uno va aportando una capacidad intelectual para poder comprender determinadas situaciones y las va analizando.
o esto también es un ejercicio que tiene que ver con la capacitación y demás. Yo, si yo conozco a una persona, si yo conozco a un amigo, yo conozco a una amiga, si esa persona se disfraza, yo igual la voy a poder reconocer, porque por ahí la puedo reconocer en la voz, porque por ahí la puedo reconocer en un gesto, porque por ahí la puedo reconocer en detalles que, aunque esté oculta esa persona, hay datos del conocimiento que me permiten reconocer. Entonces digo, en este conocer y reconocer en la cosa pública, ahí es donde nosotros tenemos que recurrir al dato. El dato, en definitiva, para nosotros son los gestos de la persona. Es decir, yo puedo reconocer algo que está sucediendo en un estado si puedo acceder a datos, si puedo acceder a la información pública. En el conocimiento, para construir participación ciudadana en un estado democrático, es esencial acceder a la información pública, que para nosotros es el gesto que nos permite ir reconociendo a ese estado. Y para esto también nos tenemos que meter en las instituciones que administra ese Estado. Entonces digo, ahí es como una segunda etapa, o si se quiere, una etapa simultánea, donde no solo accedemos a los datos, sino para qué está creada esa institución. Nosotros sostenemos que en la Argentina poseemos una gran cantidad de leyes que en definitiva sostienen derechos. Tenemos una gran cantidad de derechos, pero también nos damos cuenta que hay pocas instituciones que garanticen esos derechos. Es decir, está anunciado el derecho en la normativa, pero difícil es llevar esa normativa a la práctica porque las instituciones les cuesta llevar a la práctica esos derechos. Entonces ahí tenemos una, si se quiere, como una caída entre el derecho reconocido por la ley y el llevar a la práctica ese derecho. Ahí es donde enfocamos mucho de nuestra participación ciudadana. Es decir, en definitiva, ahora vamos a escuchar dentro de unos instantes el tema de ciudad auditada, es decir, che, estos derechos, ¿cómo los conocemos? ¿Cómo los llevamos? ¿Quién me ampara? ¿Quién me defiende? Si me pasa esto, ¿no? Digo, entonces decimos, utilizamos los datos y el acceso a la información pública. Este acceso a la información pública también tiene que ser claro. Cuando te dificultan y te dicen, che, accedes a la información pública, pero esa información llega en un lenguaje difícil, también ahí hay que reinterpretar para poder comprender y para en definitiva participar. Yo digo, tenemos que identificar estos derechos. Por supuesto, esto se construye, la participación ciudadana es conocer y es reconocer al otro. Esto decíamos, es conocer uno y conocer al otro y reconocerse entre otros. Es decir, no basta con que nosotros pretendamos acceder a la información pública si esto a su vez no lo podemos difundir y llevar acciones concretas con otros. Y acá viene un tema que tiene que ver con la tecnología. A mí, yo no sé si todos los celulares, pero a mí me aparece cada tanto en mi celular una vez por semana, me dice, usted esta semana estuvo 1 hora y media más en pantalla y demás, y entonces me va informando cuánto estuve en pantalla. Bueno, hay que ver a qué le dediqué yo a esa pantalla, ¿no? Digamos, para ver la calidad de lo que estoy haciendo frente a él. En los celulares hoy tenemos prácticamente todo, tenemos acceso a la información, al trabajo, digamos, podemos trabajar a través de los celulares, podemos educarnos de alguna manera, no es la única forma de educarse, pero podemos educarnos. Pero acá tenemos una dificultad, y que es que las redes sociales nos van, en definitiva, como redirigiendo a una cosa común. Yo opino de una determinada manera, y de a poco me van llevando a todos los que opinan de determinada manera parecida a la mía. Entonces digo, este conocimiento al que vamos accediendo se va limitando. Es lo que yo llamo una nueva forma de ignorancia, que es, aprendo lo mío, lo comparto a través de las redes sociales, y lo van escuchando otros que en definitiva opinan como yo. Y entonces ignoro al otro, ignoran que está opinando otra cosa. Por eso para nosotros es muy importante este tipo de eventos donde podemos discutir personas que venimos de distintos lugares y que podamos no ignorarnos, que podamos conocernos y reconocernos, porque es la única forma de cambiar las cosas.
Si yo estoy pensando algo y después vienen todos los demás que piensan como yo, puedo hasta llevarme al engaño y voy generando un nuevo tipo de ignorancia, que es en definitiva la de ignorar al otro. Eso es la grieta y eso lleva a los fundamentalismos también, a decir, la única cultura que vale es la mía. Para terminar, digo, y para dar un poco esto, dijimos que nos metemos en las instituciones. Ahí, en el acceso a la información que van aportando las instituciones, hay también un reclamo de participación para que esa información sea mucho más clara. Y para que la institución que defiende o que debe garantizar determinados derechos no mire para el costado. Es decir, nosotros, de alguna manera, cuando hablamos de determinados programas que tenemos en nuestra fundación, cuando hablamos de los chicos que investigan, son los chicos que investigan, son los estudiantes de secundario que investigan. Son ellos que acceden e interpelan. Bueno, el programa que vamos a ver a continuación es eso, ¿no? Yo ahora le voy a dar la palabra a Marita, que es meternos en las cosas que están reflejadas en la normativa y que de alguna manera no tenemos que mirar para el costado porque son nuestros derechos. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Marita, es todo tuyo esto. Muchas gracias, Fede. Me sumo a los agradecimientos de paz de antes. Bueno, continuando con nuestro tema de construir participación y viendo un poco lo que ya planteó Federico, de dónde venimos nosotros, que somos muchos de organismos de control, que construimos participación ciudadana y que vamos también por unir conocimientos y hacer que la ciudadanía también conozca lo que hacemos nosotros desde los organismos de control y use esa información. Ciudad Habitada nace con la idea de incorporar una nueva escala, es decir, nosotros con todo lo que hacemos desde esto, en un punto nos estamos interpelando diciendo, la gente se interesa en la participación, somos activos en los problemas de nuestra ciudad, reclamamos por nuestros derechos. ¿Cómo entiende la gente la cuestión de la rendición de cuentas? ¿No? Es decir, ¿qué es rendir cuentas al ciudadano? ¿Es algo que nos es ajeno? ¿Es algo que nos enteramos por los diarios cuando hay algún problema en algún organismo o algún tema vinculante a alguna cuestión de gobierno, que ahí nos enteramos que tal organismo y la participación y demás no funcionó? Bueno, ¿cómo hacemos para que todo eso llegue a una escala donde entendamos que conocer nos hace activos participantes y nos posibilita también defender nuestros derechos? Y así nace Ciudad Habitada, a una escala donde lo que queremos es visibilizar temas vinculados de la ciudadanía que tenemos nosotros y que nos afectan directamente nuestra vida cotidiana, entendiendo por vida cotidiana a todas las acciones que realizamos a lo largo del día en nuestras distintas esferas, es decir, en la esfera productiva, reproductiva, en la esfera propia, en la esfera política. Y esto hace que tratemos de ser un eslabón más, porque hay muchos, es decir, hay distintas organizaciones que hacen también trabajos similares a los nuestros y en ese sentido sumamos las sinergias de quienes participan en estos aspectos a nuestro programa Ciudad Habitada. En ese sentido, por ejemplo, entre otras cuestiones, cuando empezamos esto, focalizado principalmente en la ciudad de Buenos Aires, que es donde nosotros pertenecemos, pero con la expectativa de ampliarnos, vinculamos esta cuestión de derechos activos, qué ley lo sustenta y dónde reclamar en caso de que entendamos que ese derecho no se está cumpliendo. Por ejemplo, entre otras cosas, tomamos conocimiento en algunos aspectos que hay un banco en la ciudad de Buenos Aires tiene un banco de elementos ortopédicos, claro, elementos ortopédicos para poder ayudar a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. La verdad que para nosotros era algo desconocido y lo pudimos tomar a partir de investigación. Como por ejemplo, el derecho que también tenemos a entrar en los baños públicos
esto de que el derecho de admisión lo tienen los bares y los restaurantes. No es así. Hay ordenanzas antiguas y leyes actuales que nos habilitan ese derecho a entrar en un bar. Cuando tenemos algún tipo de necesidad, sí que nos restringan la entrada. También derechos que tenemos a tener escuelas seguras y a ir por ello en cuanto hay algún problema en las escuelas de nuestros hijos e hijas. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer eso? Tiene que ver con el trabajo que empezamos inicialmente en la pandemia, que nos llevó este tiempo de rastreo de temas vinculados a movilidad, discapacidad, educación, gestión de residuos sólidos, y que a continuación también Luciana les va a contar y les va a mostrar. Así que Lu. Bueno, sí, como decía Marita, en realidad comenzamos Ciudad Habitada como una suerte de campaña de bien público, si se quiere, a través de nuestras redes sociales, compartiendo, como bien ella decía, una suerte de derechos y normativas enfocados en la ciudad de Buenos Aires, pero que atraviesan fundamentalmente nuestra vida cotidiana en los aspectos más simples incluso. Pero también esto, ¿no? De aportar algo más, una herramienta, un recurso, una acción para llevar a cabo en caso de que esos derechos no se cumplan, con saber cómo podemos actuar. En esa búsqueda que decía Marita, elaboramos después una primera entrega, de guía de reconoceros, si se quiere, con una recopilación de esos primeros derechos que estuvimos compartiendo, entre los que mencionaba Marita, el tema del banco de documentos ortopédicos, uno también que tiene que ver con los servicios técnicos, por ejemplo, los servicios técnicos de determinadas empresas no pueden demorar más de 3 horas en acudir al domicilio una vez concertada la cita. Bueno, nos damos cuenta de un montón de derechos de los que disponemos, pero que ni siquiera los conocemos. Entonces, en esta guía que propusimos recopilarlos y poder abrirlos también en la ciudadanía para que muchas más personas sepan que cuentan con esa normativa. En ese camino también nos dimos cuenta que había muchas leyes que la legislatura posteriormente había sancionado, pero que no fueron reglamentadas. Entonces ahí nos preguntamos, bueno, ¿hasta dónde podemos compartir esas leyes que no están reglamentadas? ¿Son válidas de todas maneras? ¿La gente, si quiere reclamar su derecho, puede hacerlo o no? Entonces, bueno, para compartir la información de manera más fehaciente, consultamos también con abogados constitucionalistas que nos dijeron, bueno, una vez que la ley está sancionada, promulgada, publicada en el boletín oficial, se le establece un determinado tiempo. A partir de los 8 días de la publicación entra en vigencia. Y si entra en vigencia, entonces estamos habilitados para ejercer un reclamo. Quizás por ahí nosotros pensamos que hacer un reclamo, lo primero que se me viene a la cabeza es esto de decir, bueno, es súper engorroso, no lleva mucho tiempo, realmente vale la pena hacerlo. Y la verdad es que no queremos desalentar a la ciudadanía en ese sentido, sino que tengan a disposición esta información para que sepan que es válido hacer cumplir nuestros derechos. Quizás no tenemos manera por ahí de medir, si se quiere, el alcance de esta campaña en cuestiones tangibles, pero sí creemos por ahí que esta iniciativa en particular es un compromiso y un fortalecimiento de la participación ciudadana, porque como bien decía Fede hace un rato, creemos que conocer estos microderechos, si se quiere, es una manera también, ¿no?, de poder defenderlos, y en ese sentido también estamos a disposición siempre de la Fundación para unir lazos con otras organizaciones de la sociedad civil para defender esos derechos colectivos. Así que eso es el principio de Ciudad Habitada. Pueden encontrar toda la información en la página de teléfono, que es www.colegio.ar, y también en nuestras redes sociales que nos gustan. Gracias, Luli. Bueno, para conocer hay que participar, es un poco el lema del panel de hoy, el nombre que le pusimos, y que un poco me hace acordar a esa inquietud revolucionaria de la Revolución de Mayo, ya por 1810, que tenía que ver con saber de qué se trata. Saber de qué se trata es revolucionario en el sentido de que exige a los actos de gobierno, exige saber de qué va a los actos de gobierno, saber cuál es la información disponible, cuáles son los derechos que tenemos, para robustecer las decisiones individuales, en el caso de Ciudad Habitada, pero también las decisiones colectivas. Y
de eso también se trata la segunda iniciativa que queremos presentar hoy, que es Foro-Data, así que le vamos a pasar a Hernán la palabra para que nos cuente qué es y cómo hacemos lo que hacemos. Gracias, Paz. Como conocimiento, ya de contar el trabajo que venimos haciendo hace un año, precisamente porque Foro-Data surge hace un año. Yo me incorporé hace un año también a la fundación, así que pude ver el desarrollo desde el principio. Y creo que si tenemos que definir partida, son dispositivos fundamentales. ¿Qué hacemos con los datos públicos? Si la disponibilidad de datos ayuda o no a comprender los problemas que hacen lo que está acá en el inicio es el vínculo entre ciudadanía y información. Vemos que ese vínculo tiene una de las claves de la pero concretamente el trabajo se basó en tres actividades simples, que bajan siempre. Lectura de datos. Lectura de datos. Y yo me remarqué acá que la escritura es uno de los puntos más difíciles. Porque la idea es que el dato no pierda actividad, no pierda precisión de un tipo que llegue a este tipo de. Y desde Foro-Data planteamos dos líneas de trabajo. Una son los informes que llamamos macro, que abordan una perspectiva macro, problemas socioeconómicos, situaciones socioeconómicas de la evolución de Argentina, que ya están en el debate, pero que creemos que la suma de datos, los mismos datos, puede contribuir que el debate no encalle en los mismos. Los interrumpo un segundo. Son las características de las cuales intentamos abarcar. Y la otra línea de trabajo son las notas periodísticas en las cuales intentamos articular desde una perspectiva presupuestaria ciertas dimensiones no tan conocidas de la administración pública y que hacen la gestión. Y introduciéndome precisamente primero en los informes macro, uno de los primeros desafíos que encontramos es que la información requiere una jerarquización. Planteamos tres niveles distintos de complejidad. Uno es el nivel técnico, el otro es el nivel ciudadano, y el otro es un nivel propio de la red. Cada nivel amerita una forma de comunicación distinta, por lo tanto, una forma de expresión distinta. También nos interesó la forma en que cada ciudadano o ciudadana elija la forma de acercarse al dato. No todos los problemas, no todas las situaciones tienen que ser interpretadas todos por igual. Cada uno puede elegir el nivel de complejidad del tema. Una vez que accedemos a la base, digamos, de la base de datos, accedemos ya están en información pública, hasta los informes, hay todo un trabajo. Creo que la lista de tareas que nos tenemos por muchos trabajos es la siguiente. Primero, seleccionar un tema de interés público general que forme parte de la gestión. Después, una búsqueda y selección de información, precisamente explorar los sitios especiales de gobierno. También accedemos a la dataset, la presupuesto abierto, informe de la autonomía, OPC, ETC, IDEC, por supuesto. Después, jerarquización de la información. Paso claro, pero remarqué. Siempre estamos tratando de simplificar lo posible la información. Después, otro elemento que consideramos clave en el momento de comunicarse es que se den infografías. Perdón, la lista estaba con el orden de tareas con los cuales abordamos los informes más macros que trabajamos desde Foro-Data. Selección de un tema de interés, búsqueda y recolección de información, jerarquización de la información, simplificación, diseño de infografías y publicación análisis. Eso por un lado. Desde el otro lado, desde el estadista, digamos, realizamos notas periodísticas que publicamos en el estadística, tratamos de abarcar a través de una perspectiva presupuestaria, es decir, datos presupuestarios, dimensiones que hacen a la gestión pública, sobre todo a la administración pública nacional. Por ejemplo, tratamos el tema de los gastos en papel, el consumo energético, viáticos y alquileres. Pero como pasa también en la dimensión macro, los informes macros, nos vimos desafiados para innovar en la comunicación de estos datos. Entonces decidimos establecer lo que internamente llamamos equivalencias entre datos. ¿Qué significa eso?
intentar dimensionar cuánto es el dato que estamos exponiendo en relación a otros datos de la administración pública y empezar a aprender los valores que circulan alrededor del presupuesto. Por ejemplo, digamos, cuando sale una modificación presupuestaria donde se dice un X número que es de reducción presupuestaria, nos interesa saber si eso es mucho o poco. Ver el dato vinculándose con otros datos creemos que puede ayudar a ese aprendizaje. Y para ir cerrando, consideraciones finales, creemos que es importante subrayar que estas dos iniciativas de Foro Data se ven facilitadas en alguna medida por toda la implementación de esta disponibilidad casi limitada, bastante actualizada de bases de información pública. Sin embargo, los datos por sí solos no comunican ni explican. Es necesario activar esa inquietud ciudadana y para eso creemos que el lenguaje claro, directo, es fundamental. Nos interesa el vínculo entre ciudadanía y datos. Nos interesa la forma en que el dato se incorpora al debate público. Es decir, no creemos que todo el ejercicio ciudadano se define por el vínculo que tiene con el dato, pero el vínculo con el dato dinamiza la participación ciudadana y creemos que posibilita el desarrollo de debates más participativos y por lo tanto más plurales. Gracias. Sí, solo, gracias a mí, solo agregar que este programa es una iniciativa nueva, generamos informes en 3 niveles, informes técnicos, informes ciudadanos, y algo de las piezas que están viendo acá, que compartimos en redes sociales. Nos interesa, el dato, como decía Hernán recién, el dato por sí solo no tiene una relevancia o un propósito, no comunica. Pero si ese dato se articula, se contextualiza, termina siendo información valiosa, y se convierte también en una herramienta para participar de manera informada, sostenida, y eso forma parte de los valores que hacemos. En este ejercicio nos dimos cuenta que hay un montón de información disponible, o hay un montón de datos disponibles, pero no logra hacer información, y que esa información se queda en un tintero. Nos parece que esa información tiene que estar organizada técnicamente para, ojalá, que lleguen a los asesores de política pública, para eso tenemos los informes técnicos en Prodata, pero también siempre nos colegas, nos contamos muy profusamente el día de hoy, es construir participación ciudadana. Por eso nos pareció interesante generar otro nivel, un nivel cotidiano, accesible, para el ciudadano de la pie, para que todos estos datos sean información para ellos. Y comentarles que en Prodata el próximo informe técnico, que es novedoso, que vamos a sacar, versa sobre el mercado laboral argentino, el diagnóstico de situación del mercado laboral argentino, donde estamos. Obviamente es un poco angustiante el diagnóstico que hacemos, pero queremos que esa data, esa información, estamos convencidos que deviene conocimientos cuando nos encontramos con otros datos que analizamos socialmente. En ese orden de cosas, la semana pasada tuvimos un encuentro acciones por el trabajo, donde hablamos un poco del mercado laboral argentino y el trabajo en Argentina. Me gustaría que nos cuente más. Medio que parece preparado. Parece preparado, pero no. No. A ver, digo, la realidad, yo lo comentaba antes, que muchos de los problemas que tenemos en la participación ciudadana se van dando en la forma que tenemos de comunicarnos. Cuando ignoro al otro porque quiero reafirmar mis principios, en realidad voy limitando siempre la participación ciudadana. Entonces lo que nosotros hicimos fue un encuentro con el trabajo como eje, por eso lo llamamos acciones para el trabajo, donde juntamos gente de diversos partidos políticos, de instituciones educativas, del mundo empresarial, del mundo sindical, y que en realidad yo no puedo decir que pensábamos distinto o no, por lo menos nos arriesgamos a ver lo que cada uno pensaba sin presuponer o sin armar algo que fuera un acuerdo previo. Es decir, el acuerdo tenía que surgir
de lo que íbamos a escuchar en ese momento. Nosotros insistimos que la participación hay que construirla, es decir, no es simplemente querer involucrarse. Hay que involucrarse de manera activa y hay que involucrarse también escuchando al otro. Hay que arriesgar nuestras verdades para construir una verdad común. Siempre uno habla del sentido común y a veces esas dos palabras no las unimos en una orientación común, ¿no? Digo, para construir el sentido común es, ¿a dónde queremos ir? Che, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos un país mejor? Bueno, ya tenemos un punto de acuerdo. A partir de ahí tenemos que ir construyendo un sentido común. Por supuesto que va a haber disensos, va a haber opiniones diferentes, pero me parece que es la manera que tenemos de hacerlo. Y bueno, eso fue Acciones para el Trabajo desde ese lado. Creo que tenemos un tiempo para preguntas. ¿Quieren desbloquearse las charlas o usar el chat? ¿Alguna pregunta? No sé qué tenemos que hacer. Nos dicen que hay un embudo de audio. Esta terminología está buena. ¿Tenemos alguna pregunta? A ver. Ahí dice Constanza por el chat que ninguna, muy claro todo. Bueno, me alegro, nos alegramos de que así sea. Sí, podemos aprovechar el momento para... Yo quiero hacer un comentario mientras Dale. ahí vamos con la... Estaba pensando en lo que decía Marita, porque nosotros tenemos charlas, en realidad estos programas se construyen en base también a, bueno, alguien viene y trae una idea y se llevan a la práctica. Cuando uno habla del acceso a la información, no es solo averiguar una institución que uno se imagina un ministerio, que uno se imagina... Es decir, uno cuando entra a un lugar ya puede acceder a información. Es decir, qué capacidad tiene ese lugar, dónde están las salidas de emergencia, están los matafuegos. Digo, hay un montón de cosas que hacen también al poder auditar de alguna manera, si se quiere, ese lugar. Entonces me parece que la participación tiene que ver con los lugares que en definitiva nosotros vamos, que tiene que ver con nuestro trabajo, que tendrá que ver, no sé, con una facultad, que tendrá que ver, si se quiere, en el edificio en el que uno vive, en la vereda en la que uno camina, en el transporte que uno toma. Digo, me parece que tiene que ver con esas cosas que son cotidianas. Y a su vez también esto compartirlo de alguna manera. Tenemos las redes para hacerlo, pero también tenemos las charlas, no sé, sociales. Me parece que hay que hacerlo. Entendiendo también que es una conducta que hay que ir generando en las autoridades. Cuando digo autoridades, son las autoridades escolares en el caso de un colegio, son las autoridades en un trabajo, son las autoridades, por supuesto, gubernamentales. Pero me parece que eso es una construcción, porque a nadie le gusta que le marquen los errores, pero si uno lo hace de manera racional y va viendo, me parece que esto es auditar una ciudad en definitiva. En cada uno en su lugar, digo, no sé si todos son, nosotros estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires en muchos casos, pero también puede tener que ver con ciudades de otros lugares, ¿no? Que también tienen que ver con esto. Y me parece que ahí es donde, en definitiva, es poder prestar atención a aquellos lugares en los que uno se mueve y bueno, tratar de tener una mirada de participación. Ahí nos dicen por el chat, lo leo en voz alta, me pareció muy interesante, trabajo en la auditoría súper constructivo. ¿La auditoría de la ciudad o en algún... ¿En qué auditoría? Me da curiosidad. Sí. En el Ministerio de Trabajo. Ok, Nahuay. Bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No sé si puede desmutearse la gente o si es necesario que lo hagan por chat. Entiendo que en general pueden, si quieren hacer alguna pregunta utilizando el micrófono, digamos, entiendo que lo pueden hacer. Bárbaro, gracias.
No, yo quedo como, tengo ganas de, porque 3, 2, 1. bueno, si no, a ver, ¿tienen tienen previstos nuevos derechos para presentar a futuro? Creo que es para Ciudad Habitada la pregunta, Marita. Sí. Estamos en realidad haciendo un relevamiento en otras ciudades también, grandes ciudades como Rosario, Córdoba y Santa Fe, con la idea de compartir esos derechos a los ciudadanos. Y también estamos armando la segunda parte de la guía de Ciudad de Buenos Aires, de Ciudad Habitada, donde vamos a encontrar también más derechos que estuvimos recopilando de nuestras redes sociales. Todo lo pueden ver en nuestra página web, que Roger ya compartió, sino también con Fundación Foro en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, todos lados. y de alguna manera también pueden aportar miradas ahí. Es decir, che, tengo, si me pasa algo frente a, no sé, el tema de la salud, ¿no? Que fue, bueno, es un tema que está muy todavía en movimiento. Si me pasa algo, poder comentarlo, y para nosotros puede servir para una guía, para ampliarla al resto de la ciudadanía, y a su vez para dar respuestas puntuales, digamos, ¿no? Hay como derechos que nosotros los podemos pensar, pero está bueno que los pensemos entre todos, ¿no? No sé, Fabián, si respondimos o no. Gracias por la pregunta. ¿Se te ocurre alguno? Fabián, ah, no, gracias, ahí agradeció Fabián. Bien, Fabián. Bueno, y si no, ya están las redes socializadas, nos pueden encontrar también en el sitio web, y quédense por favor atentos al informe del mercado laboral argentino que sale ahora en noviembre, que va a estar muy bueno. Sí, Va a estar bueno. bueno. Sí, no sé ahora cómo sigue esto, si nos ayudan. Claro, yo lo que digo es, a ver, tenemos que cerrarlo esto, ¿no? Es así, cerramos acá. A ver, Bernardo, bueno, primero agradecerles a todos Muchas gracias. la paciencia, incluso para interpretar nuestras sonidos bajos, digamos. Eso por un lado. Lo otro, lo que queremos es seguir construyendo participación ciudadana, es decir, que se sumen y que nos sumemos si ustedes tienen inquietudes, y a su vez si ustedes representan organizaciones que tengan que ver, que también compartamos desde las organizaciones, que podamos complementarlos en actividades y derechos, saberlo. Agradecer este tipo de encuentros, y fundamentalmente prestar atención. Lo que decimos nosotros es, para poder auditar, para poder participar, lo decíamos, es conocer. Y conocer implica aquellas cosas que yo ya traigo, aquellas cosas que cada uno trae, llevarlas a prestar atención en lo que está pasando. Desde la persona que no tiene una vivienda, desde la persona que duerme en la calle, desde, no sé, desde que uno ingresa a un espectáculo público, desde que uno ingresa a una escuela, buscar estas cosas y compartirlas. Para nosotros es esencial para seguir construyendo la participación y no tener miedo a dar nuestras opiniones, y construir un sentido común a las cosas. Así que agradecemos a la asociación, a aquellas personas que nos facilitan estos espacios y a todos ustedes que nos han tenido en cuenta en este Zoom. Bueno, muchas gracias. Yo estoy cumpliendo más bien un rol logístico, pero bueno, les agradezco la participación. Me parece muy importante que se aprovechen estos espacios para debatir sobre la cuestión de la participación, del control ciudadano, de la gestión pública, y sobre todo para difundir lo que están haciendo. Así que muchas gracias. Gracias. Saludos para todos.